Ok, lo que vamos a hacer el día de hoy es entrar al tema de magnitudes físicas. Entrar al tema de... Vamos a poner así. Magnitudes físicas. Ok, a ver, primero, ideas sobre lo que son magnitudes físicas. ¿Qué ideas tienen? Bueno, como nos decía el amigo Leonardo, las magnitudes, en palabras sencillas, ¿ya? En palabras sencillas, vamos a checar la canaleta, es todo lo que se puede medir. Entonces, ¿qué cosas podemos medir? ¿Qué cosas podemos medir? Vamos a pensar, por ejemplo, si yo dibujo una... A ver, si por ejemplo, yo dibujo a una... Uy, si yo dibujo a una... Si yo dibujo una jirafa, pensando en la jirafa, ¿qué puedo medir de la jirafa? Esta jirafa me salió media gordita. ¿Qué es lo que yo puedo medir de una jirafa? Medir su cuello. Bueno, eh, pero cuando tú quieres medir el cuello de la jirafa, ¿qué es lo que estás queriendo medir del cuello? ¿No? O sea, esa es la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que podemos medir de la jirafa? Ya sé que qué parte de la jirafa podemos medir su cuello, obviamente, pero ¿qué cosa del cuello estamos midiendo? ¿No? ¿Qué cosa del cuello? Lo que podemos estar diciendo es, quiero medir lo que es el largo del cuello, ¿no? Largo del cuello. Bueno, te lo voy a escribir con... Así. El largo del cuello. ¿Qué otra cosa podemos medir? ¿Qué otra cosa podemos medir? Podemos medir lo que es el, el perímetro, ¿no? El perímetro del cuello, ¿no? Lo que le llamaríamos el contorno. Por lo general, si alguien dice, no, voy a medir el cuello, no miden, por lo general no van a medir el largo, van a medir el grosor, ¿no? El grosor del cuello. ¿Qué otra cosa puedo medir de la jirafa? Ya estamos hablando del largo, perímetro, que todo eso vendrían a ser longitudes, ¿no? Esta es una longitud. Este de acá también es una longitud. ¿Pero qué puedo medir también? También podría medir su peso, ¿no? Podría medir su peso, que el peso viene a ser una fuerza. Por cálculos, también puedo, o sea, utilizando el peso, por cálculos también puedo conseguir lo que es la masa. La masa de la jirafa. ¿Ok?
Entonces, con la jirafa no solamente puedo medir longitudes, que obviamente las longitudes las estaríamos midiendo con distintos tipos de reglas, ¿no? Reglas, cintas métricas, con todo eso estaríamos midiendo lo que son las longitudes. Pero no es lo único que se puede medir, también se puede medir el peso, ¿no? El peso lo tendríamos que medir ya con balanzas. Eh, por ejemplo, ¿qué otra cosa puedo medir? ¿Qué otra cosa puedo medir? Por ejemplo, para la jirafa, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo medir? Pues si yo le agrego aquí, ¿no? ¿Qué otra cosa yo le puedo medir a la jirafa? Pues yo también puedo medir lo que es su, muy bien por ahí, muy bien, su temperatura. Que nosotros normalmente bueno, eso ya que tiene que ver con unidades, lo vamos a ver luego, pero tenemos instrumentos, o sea, por ejemplo, ¿no? Lo que es longitud lo podemos medir con la cinta métrica, ¿no? Cinta métrica. Lo que es el grosor del cuello también lo puedo medir con la cinta métrica, ¿no? Con la cinta métrica. Lo que es el peso, ¿no? El peso de la jirafa lo puedo estar midiendo con la balanza. Y lo que es la temperatura lo puedo ir midiendo con termómetro. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de medir, muchas veces nosotros nos metemos con el tema de las longitudes, pero hay distintas cosas que se pueden medir, ¿no? Hay cosas que no puedo dibujar que sí se pueden medir. Por ejemplo, lo que también me está diciendo Leonardo por ahí, es lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo obviamente yo no lo puedo dibujar, pero tenemos instrumentos para medir el avance del tiempo, ¿no? Tenemos instrumentos para medir el avance del tiempo. Eh, por ejemplo, ¿no? Lo más básico que tenemos para medir el avance del tiempo es obviamente el relojito. ¿No? El relojito. Tenemos lo que es el relojito. Lo estoy dibujando mal. Tenemos lo que es el relojito. Y obviamente el reloj, o sea, el reloj no tiene un tiempo que se mide, ¿no? Sino que el reloj sirve para medir el avance del tiempo. ¿Está bien? O sea, el tiempo no es el reloj. El reloj sirve para medir el tiempo. ¿Ok? El tiempo es algo que nosotros no podemos ver, simplemente lo podemos sentir su avance. Pero tenemos instrumentos de medición, como el reloj, que no, o sea, no tiene la magnitud del tiempo para medirlo en él, sino que el mismo reloj sirve para medir esa magnitud que no podemos observar, ¿no? Instrumento de medición del tiempo. ¿Ok? Porque, o sea, yo al ver el reloj, un cronómetro, yo no puedo decir, profe, de él se puede medir el tiempo. No, no, no. El cronómetro sirve para medir el tiempo. Es como el termómetro, ¿no? El termómetro, el termómetro, pues vemos que ahí tiene lo que es normalmente el mercurio, ¿no? Que va aumentando según la temperatura. El termómetro se le puede medir su temperatura, pero para medir la temperatura del termómetro, pues necesitaríamos otro tipo de termómetro. Pero el termómetro en sí sirve
como instrumento de medición, ¿no? De la temperatura. Ok, entonces, no debemos confundirnos. No debemos confundirnos los instrumentos de medición como que se les puede medir eso precisamente a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que diga la balanza, ¿no? Por ejemplo, lo que diga la balanza, como por ahí me mencionan también, la balanza, lo que diga no es el peso de la balanza, es el peso de lo que se está intentando medir con la balanza, ¿no? O sea, si por ejemplo yo pongo la jirafa encima de la balanza, la medida que me salga ahí es el peso de la jirafa, no de la balanza. Para medir el peso de la balanza, pues necesitaría otra balanza. ¿Ok? Entonces, hay que entender bien exactamente la diferencia entre qué cosa es cierta magnitud y qué cosa es lo que se usa para medirlo. ¿Ok? Hay medidores de velocidad, por ejemplo. Hay medidores de velocidad, lo que, por ejemplo, se ve muchas veces en las series de Estados Unidos, ¿no? Que un carro pasa y con una especie de pistolita, pum, la apuntan y ya saben a qué velocidad va ese auto. Pero la pistolita esa a veces ni se está moviendo. O sea, la pistolita no tiene velocidad, pero sirve para medir velocidades. ¿Ok? Entonces, hay distintos tipos de magnitudes. Hay distintos tipos de magnitudes y vamos a hablar de algunas de ellas. Uy, vamos a ver aquí. Vamos a ver algunas magnitudes, también mencionando la forma en la que se clasifican. Por ejemplo, tenemos algunos tipos de clasificación. Tenemos lo que es la clasificación. Vamos a ponerla por aquí. Clasificación por su origen. Cuando hablamos de la clasificación por su origen, tenemos dos formas de clasificarlos. Tenemos lo que son las magnitudes fundamentales y tenemos lo que son las magnitudes derivadas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? A ver, más o menos ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué creen que es la diferencia entre las dos? Ellas, ay, está muy grande. Ellas son la base de las magnitudes. Y no dependen de otras para existir, ¿no? Y no dependen de otras para existir. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuáles son esas magnitudes fundamentales que no dependen de nadie? Pues tenemos varias, ¿no? Tenemos las tres más básicas, que son prácticamente las más importantes. Al menos para ustedes tienen que ser las más importantes porque las van a ver durante todo el año. Hay algunas de aquí que tal vez no las van a ver muy seguida, pero estas de acá son las más importantes en estudios básicos. ¿Ok?
en estudios básicos son las más importantes porque aparecen casi a cada rato. ¿Ok? Longitud, masa y tiempo. Pero obviamente tenemos más. Tenemos, a ver, por ahí ya me están mencionando varias. Tenemos lo que es la temperatura. Tenemos lo que es la temperatura. Tenemos lo que es la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Tenemos lo que es intensidad luminosa. Y tenemos lo que es cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Ok, tenemos longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Ahora, profesor, ya pues que estas son todas, o sea, todo eso son las bases de las magnitudes y se supone que todos ellos se pueden medir. Obviamente nosotros, al querer medir alguna magnitud, debemos tener alguna unidad en la cual expresar para que la gente entienda y todos tengamos una idea en nuestra mente de cuánto es esa magnitud, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno dice, imaginemos, ¿no? Hay distintos sistemas de medición y, por ejemplo, la medición inglesa, el tema de longitud lo trabajan en pulgadas, pies, yardas. Y en el sistema internacional, pues trabajamos centímetros, metros, kilómetros y cosas así. Entonces, si nosotros hablamos en distintos tipos de unidades, ¿no? Imaginemos de que ellos medían todos en pies y nosotros medíamos todos en metros. Y alguien te dice, sí, mira, yo mido 5 pies. Uno estaría tratando de pensar, ¿no? O sea, tratando de darse una idea, ¿no? Obviamente, si entiende la unidad que están utilizando, pues va a darse una idea de cuánto es esa medida, ¿no? Por ejemplo, lo más básico sería pensar, a mí, si este es mi pie y pongo 5 pies, pues más o menos esa tiene que ser su altura. Pero siempre tenemos que estar hablando en unidades. ¿Ok? La unidad es lo que nos da la idea a nosotros de cuánto es esa magnitud que nos están mencionando. ¿Ok? Porque imaginemos que no nos dan unidades. Y alguien dice, ¿cuánto pesas? Y uno le responde 20, ¿no? Va a decir 20, pero ¿20 qué? ¿No? O sea, nosotros no podemos estar mencionando las magnitudes en cantidades sin estar acompañándonos de unidades, ya que las unidades es lo que nos ayuda a entender esa magnitud. ¿Ok? Es lo que nos ayuda a entender esa manera. Y es importante el uso de las unidades. Es por eso de que en sus tareas, exámenes y todo lo que vayan a hacer más adelante, se les va a exigir el tema de que utilicen las unidades para que no nos malinterpretemos. Es como que alguien diga, ¿no? ¿Cuánto pesas? 20, o sea, 20 que 20 controles remotos, 20 zapatos, 20 metros, 20 segundos. O sea, tenemos que estar hablando todos en un mismo idioma al mencionar la unidad. ¿Ok? Entonces, existe lo que es el Sistema Internacional de Medida, la cual ya nos indica las unidades en las que se van a trabajar todas estas magnitudes a nivel internacional. Aunque obviamente hay países que todavía quieren seguir trabajando con con sus propios sistemas de medidas. Que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que es longitud se trabaja bastante con el sistema inglés.
que era pulgadas, pies y yardas. ¿Ok? Entonces muchas veces van a ver de que, si no me equivoco, en las licencias de conducir, ¿no? Creo que ahí debe salir la medida. Pues por lo general, las medidas en Estados Unidos pues van a aparecer en pies y pulgadas. ¿Ok? Pero en casi todo el mundo siempre se va a aceptar la, o sea, el sistema internacional, ya que es más un consenso, ¿no? Es como una magnitud que uno menciona en cualquier parte del mundo y aunque no sea muy usada en algunas partes, aún así se van a entender bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir siempre a la longitud según el sistema internacional? ¿Qué es lo que vamos a estar utilizando? Voy acá a poner unidad, ¿no? Unidad según el SI, ¿ya? Según el sistema internacional. ¿Qué unidad vamos a estar utilizando para medir la longitud? A ver, ahí me lo van mencionando en el chat. Ya. ¿Ok? Entonces, esa unidad que es la que representa la forma en cómo se va a medir la longitud según el sistema internacional, esa unidad es llamada el metro. ¿Ok? Sabemos que existen los kilómetros, centímetros y todos ellos, pero son derivadas de esta unidad, ¿no? Que son utilizadas para reducir la cantidad numérica con la que se quiere representar dicha longitud, pero solamente sirve para eso. Todas son derivadas del metro. ¿Cuál es la unidad, según el sistema internacional, con la que todos vamos a medir la masa? Ok, ya para aclarar, para que no se rayen ahí. La masa, por lo general, pues uno pensaría que va a utilizar el gramo, ¿no? Pero prácticamente son muy pocas, o sea, por ejemplo, ¿no? En el tema de las personas sería muy molesto tener que medir nuestra masa en gramos, ¿ok? Porque serían muchos gramos. Entonces, según el sistema internacional, la unidad que mejor representa a la masa para utilizarla en sus mediciones es el kilogramo, ¿ok? Es el kilogramo. ¿Cuál será la unidad para poder medir el tiempo? Muy bien, muy bien, muy bien. El segundo. Bueno, el segundo. ¿Ok? El segundo. El segundo es la unidad principal con la que se mide el tiempo. ¿La temperatura en qué la mediremos? Aunque hay algunos que ya se la saben, ¿no? Según el sistema internacional, va a ser el Kelvin. La intensidad de corriente, el ampere. Ok, pero ahorita vamos a hablar de un error que hay varios que están cometiendo, ¿ya? Hay varios que están cometiendo. Pero ahorita lo vamos a aclarar. La intensidad luminosa. Ya, muy bien, candela. No vamos a utilizar la candela. Y para la cantidad de sustancia, el mol. ¿Ok? Vamos a ver ahora cuál es el símbolo que se utiliza. A ver, y acá sí ya voy a ver quiénes en serio están escribiendo bien el símbolo y quiénes no. ¿Cuál es el símbolo de metro? Ok. El símbolo de metro es la M, ¿no? El símbolo de kilogramo. ¿Cuál sería el símbolo de kilogramo? Ya,
María y un pequeño error, pero Sebastián, Luciana, Lucero, Valentina, Jara, también. Ahora sí está bien, María. No, el kilogramo es el kg. Si alguien más me dice, profesor, pero yo puse eso. Es que hay un pequeño error. ¿Cuál es la unidad de tiempo? ¿Cuál es la unidad de tiempo? Ah, es que ya, justo Naili está que me dice de que ya puso bien la de metro. Pero vamos a explicar cuál es el error. A ver, muy bien ahí con los que están diciendo lo del segundo, ¿no? Sebastián, María, Reinaldo, Leonardo, Kiara, Naili. Creo que, Naili, tú creo que estás desde el celular, ¿no? Si es desde el celular, vamos a tratar de comprender. Porque hay un pequeño tema con la forma en cómo se escriben los símbolos. Y ahorita lo vamos a dejar más claro. ¿Cuál es el símbolo de la que va del Kelvin, ¿no? De la unidad Kelvin con la que vamos a medir. Muy bien, Sebastián. Eh, mm, pues los demás, no. Ahora sí, María, muy bien. ¿Ah? El símbolo de Kelvin es esta acá. Y si la mamá me dice, profesor, pero estoy escribiendo. No. Luego vamos a aclarar, terminando de poner todos estos símbolos. ¿Cuál es el símbolo de la intensidad de corriente? Bueno, o sea, del ampere, ¿no es así? Ya. Luciana, ahí te estás equivocando en alguito. Lo demás sí están bien, lo demás también. Ajá, María ya se dio cuenta ya. Es algo importante. La intensidad de corriente es la A. De la intensidad luminosa, ¿cuál es el símbolo? Ya, está bien. Sebastián, Reinaldo, María, bien. Leonardo, está bien. Valentina, sí está bien. Yanelu, Luciana, sí, muy bien. Ah, es el CD. Y el de la cantidad de sustancia, ¿no? La del mol, que esa es más sencilla, ¿no? La del mol, pues, mol. Ahora, ¿por qué decía que algunos se están equivocando? Pues porque, según el sistema internacional, la forma en cómo se escribe una unidad es importante, ¿ya? Es muy importante. Hay un detalle, según el SI. Según el SI. Las unidades que provengan de un nombre, ¿no? De un nombre propio, siempre se escribirán con la inicial mayúscula y el símbolo pues también, ¿ok? O sea, si alguien me escribe ampere así, esto está mal, porque ampere es un nombre, ¿ok? Es un nombre del que estudió todo lo que es la intensidad de corriente. Kelvin también es un nombre de alguien que estudió las temperaturas, ¿no? Entonces, las que no son, los que no provengan de un nombre propio, siempre se van a escribir en minúscula. Entonces, si alguien me escribe metro con M mayúscula, pues no. Si alguien me escribe segundos con S mayúscula, pues no. Si alguien me escribe kilogramos con la K mayúscula, pues no. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿pero cómo diferenciar la K mayúscula de la minúscula? Pues por lo general, la mayúscula, los palitos llegan hasta arriba y hasta abajo. Pero en la K minúscula, el palito de arriba por lo general no llega hasta el tope de arriba. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Es por eso que Kelvin sí se escribe con K mayúscula. Ampere sí se escribe con A mayúscula. ¿Ok? Y los nombres de las unidades también se escriben con mayúscula. Los demás que no vienen de un nombre propio, siempre se tienen que escribir en minúscula. Todo en minúscula. ¿Ok? Eso es lo principal.
Ajá, hay algunos que se escriben en minúscula y otros en mayúscula, pero la principal razón es porque los que están escritos en mayúscula son unidades que vienen de nombres propios, ¿no? Kelvin, ampere. ¿Y por qué mol su símbolo es mol? Pues porque mol ya está reducido, ¿no? Y siempre le llamaron mol, pero mol proviene de lo que es pues, principalmente se utiliza para lo que son cantidades de moléculas, ¿no? Cantidades de moléculas. Pero tampoco se le quiere decir moléculas, ¿no? Entonces se acostumbraron a llamarle el mol, ¿no? Pero más o menos proviene de eso. Ahora, ¿qué serán las magnitudes derivadas? ¿Qué entendemos por magnitudes derivadas? Y como las magnitudes fundamentales no dependen de nadie, las magnitudes derivadas sí dependen de otras. Dependen de las magnitudes fundamentales. Y también van a depender de otras magnitudes derivadas, ¿no? Entonces, las magnitudes derivadas, dependen de otras magnitudes. ¿No? Dependen de otras magnitudes para existir. Y se forman, ¿no? Y se forman gracias a las combinaciones de estas. ¿Ok? Dependen de otras magnitudes y se forman gracias a las combinaciones de estas. Entonces, nosotros tenemos que combinar una magnitud más de una vez o distintas magnitudes para formar a las magnitudes derivadas. Por ejemplo, ¿no? Podemos tener magnitudes como el área, el volumen. Podemos tener magnitudes como la velocidad, ¿no? Que estas son las clásicas. La velocidad, aceleración, fuerza, trabajo. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que son derivadas, de que dependen de otras? Pues solamente ahí en la... Bueno, ya no voy a poner unidad. Bueno, sí voy a poner una unidad. Pero no voy a escribir el nombre de todas las unidades. Solamente voy a escribir algunas. Pero sí voy a escribir todo lo que son los símbolos. ¿Ok? Los símbolos. Por ejemplo, ¿en qué unidad se mide lo que es el área? Vamos a ver, ¿en qué unidad se mide lo que es el área? Lo que son superficies, nosotros lo vamos a medir en metros cuadrados. No voy a escribir aquí la unidad, pero sí vamos a poner el símbolo, ¿no? Metros al cuadrado. ¿Ok? En metros cuadrados. ¿Y por qué decimos de que es una combinación de otras magnitudes? Pues porque la longitud estaba en metros, ¿no? Y lo hemos tenido que combinar dos veces. Ya que nosotros podemos recordar el cuadradito, ¿no? El cuadradito, el área del cuadradito, ¿cómo se calcula? Lado por lado, ¿no? Y cada lado es una longitud. Así que si cada longitud está en metros, metros por metros, pues saldrán metros al cuadrado. ¿Ok? Es una forma de recordar el símbolo de las unidades con las que se trabaja el área. En metros al cuadrado. ¿En qué unidades trabajaremos el volumen? Claro, ¿no? El volumen se va a estar trabajando, no voy a escribir el nombre tampoco, porque se entiende nada más con el símbolo. El volumen se va a estar trabajando con metros cúbicos, ¿no? O sea, metros al cubo, metros a la 3. ¿Ok? Eso ocurre también porque el volumen, ¿no? O sea, el área lo que intenta medir es una superficie. Pero el volumen intenta medir un contenido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el más básico con el que podemos recordar las unidades de volumen es al querer medir el contenido de un cubo.
en un cubo en el que los tres lados son iguales, el volumen del cubo es lado por lado por lado, o sea, L por L por L. Y si cada longitud está escrita en metros, decimos metro por metro por metro, metro al cubo. ¿Ok? Pero lo que intenta medir el volumen es el contenido. Ya, es el contenido, el área, la superficie. Y se va a trabajar en metros cúbicos, según el sistema internacional. Ahora, ¿por qué digo según el sistema internacional? Pues porque el volumen también se puede medir en lo que es litros, ¿no? Se puede medir en litros tranquilamente. Pero, según el sistema internacional, la unidad que vamos a utilizar es el metro cúbico. La velocidad. La velocidad, ok, la velocidad, la unidad en la que lo vamos a trabajar, que no lo voy a escribir, la que se va a utilizar es el metro por segundo. Ahora si alguien dice, profesor, ¿pero por qué dice metro por segundo? Utiliza entre. Pues porque nosotros no queremos decir que el metro se va a multiplicar por segundo, sino que es una cantidad de metros por cada segundo que está pasando, ¿no? Entonces se tiene que estar dividiendo. ¿Es la única unidad con la que se va a trabajar? Pues no, pero según el sistema internacional, esa es la unidad. Pero también se puede trabajar en lo que es kilómetro por hora, ¿no? Pero lo que es kilómetro por hora es más utilizado para medir velocidades en vehículos. ¿Ok? Es la principal. Obviamente la velocidad, lo que nos quiere medir es o sea, es más o menos un recorrido eh, o sea, por cada unidad de tiempo. ¿Ok? Recorrido en tu tiempo. O sea, en una unidad de tiempo, ¿cuánto yo puedo recorrer? ¿No? Eso es lo que más o menos nos va a querer indicar la velocidad, ya que hay distintos tipos de velocidades también. La aceleración va a utilizar la unidad de metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y lo que nos quiere indicar la aceleración es la variación de velocidad en una unidad de tiempo, ¿no? O sea, en un segundo, ¿cuánta velocidad ha cambiado? ¿No? Más o menos de esa manera. En lo que es la fuerza, acá sí, con la fuerza. Nosotros nos estamos dando cuenta, ¿no? Nosotros nos estamos dando cuenta aquí que, por ejemplo, para lo que es el área, hemos tenido que agarrar la longitud y combinarla 2 veces. Para el volumen, hemos tenido que agarrar la longitud y combinarla 3 veces. Para la velocidad, hemos tenido que combinar la longitud, ¿no? Que acá está el metro, con el tiempo. Para la aceleración, nuevamente, ¿no? Nuevamente hemos combinado la longitud con el tiempo. Pero que también se puede decir que es una combinación entre, ya que es una variación de velocidad, ¿no? Entonces estamos agarrando a la velocidad y al tiempo. Para la fuerza, nosotros vamos a agarrar ahora lo que es la masa y la aceleración. ¿Ok? Hay una fórmula que nos dice que la fuerza resultante siempre va a ser igual a la masa por la aceleración que ese cuerpo está presentando. Entonces, al ser masa por aceleración, nosotros tendremos la unidad de la masa, que es el kilogramo, ¿no? Vamos a escribirlo mejor. Kilogramo por la aceleración. La aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Entonces, nosotros diríamos, profesor, o sea que la fuerza lo tenemos que estar midiendo en kilogramos metros por segundo al cuadrado. Pero eso es demasiado, ¿no? Vamos a estar escribiendo demasiado. Si eso vamos a estar escribiendo demasiado, entonces vino alguien que se dedicó a estudiar la fuerza y dijo, mira, ya que yo soy tan importante, y ya que yo he estudiado tanto a la fuerza, pues vamos a medirlo usando mi nombre, ¿no? ¿Y quién fue esa persona que estudió bastante a la fuerza? Claro, ¿no? Como ya algunos están diciendo por ahí, pues lo estudió Newton. Pero obviamente, como es un nombre,
nosotros lo escribimos como tiene que ser un nombre, ¿no? Con la N mayúscula. Y entonces viene lo del sistema internacional y dice, ah, mira, Newton dijo que ya no vamos a utilizar esta unidad porque es muy fea y muy larga y vamos a utilizar su nombre. Entonces el símbolo pues simplemente va a ser su inicial, la N mayúscula. Y el trabajo, nosotros podemos recordar sus unidades recordando una fórmula que ahorita no la saben, pero la fórmula es fuerza por distancia. ¿Ok? Fuerza multiplicada por distancia. O sea, que ya nos están combinando la fuerza con la longitud. Ah, ya esto da acá una chanfainita. ¿No? Vamos a combinar nuevamente la fuerza con la longitud para conseguir el trabajo. Entonces, profesor, eso quiere decir de que a la fuerza, que es Newton, bueno, o sea, que la fuerza que era todo esto, ¿no? Ahora le vamos a multiplicar la longitud, o sea, 1 metro más, ¿no? O sea, metros al cuadrado. Y decir, no, profesor, pero eso es muy feo. Yo supongo que en vez de esto, estaremos utilizando lo que es la fuerza, que es Newton, por la longitud, o sea, Newton metro. Pero bueno, eso sigue siendo algo feo, ¿no? Por eso vino otro, otro estudioso de la física que quiso, bueno, que se puso a estudiar lo que era el trabajo y la energía. ¿Cómo se llama? Pues Joule, ¿no? Joule. Y bueno, como nuevamente es un nombre, pues lo escribimos como tal, ¿no? Joule. Joule. Y obviamente vamos a utilizar su inicial como símbolo de las unidades del trabajo y la energía. Y si alguien dice, profesor, pero acá en la ficha que tenemos, Newton sale con N minúscula y Joule sale con J minúscula. Pues corríjalo, ¿no? No todo siempre va a ser, no siempre los documentos que a veces encontramos por ahí, pues tienen los datos correctos. Hay que recordar siempre las unidades que tienen que ver con nombres propios se escriben con mayúscula. ¿Ok? Entonces, vamos a tener muchas otras magnitudes derivadas, demasiadas, exageradamente muchas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Ya tantas que ni por mencionar, o sea, ni mencionándolas nada más acabaríamos en esta clase. Ni en este día quizás. Entonces, más o menos ya se entiende que los que son magnitudes derivadas van a ser magnitudes que van a aparecer debido a la combinación de una, dos o mucho más magnitudes fundamentales. ¿Ok? E incluso van a estar agarrando magnitudes derivadas para generar otra magnitud derivada. ¿Ok? Pero también hay otra forma de clasificar a las magnitudes. ¿Ok? ¿Cuál es esa otra forma de clasificar a las magnitudes? A ver, aquí lo escribí en rojito. Tal lo que es la clasificación por su naturaleza. Nos referimos a que van a haber magnitudes de naturaleza escalar y magnitudes de naturaleza vectorial. ¿Ok? Magnitudes de naturaleza escalar y magnitudes de naturaleza vectorial. ¿A qué nos referimos con esto? Pues es más sencillo explicar esto ya que con el mismo nombre nos podemos guiar. Un vector, a ver qué pasó con Leonardo ahí. A ver, un vector es básicamente una flecha. ¿Ok? Y las flechas se usan para indicar una dirección. Por lo tanto, las magnitudes vectoriales
serán magnitudes que tienen dirección. ¿Ok? Son magnitudes que tienen dirección. Por lo tanto, ¿qué será una magnitud escalar? Pues serán magnitudes que no tienen dirección. Por ejemplo, ¿qué magnitudes no tienen dirección? Pues la temperatura no tiene. La masa tampoco. La masa es una característica de nuestros cuerpos. ¿Ok? Es la cantidad de cuerpo que hay ahí en nosotros contenida. Entonces, la masa es una característica que básicamente no va a cambiar, no importa dónde te vayas. Pero el peso es una fuerza que produce nuestra masa al verse afectado por una aceleración, ¿no? Que en nuestro caso es la aceleración gravitatoria. Entonces, el peso sí tiene dirección, porque está apuntando hacia el centro de masa de la Tierra, ¿no? Porque la Tierra nos está aplicando una aceleración bueno, nuestra masa, la interacción entre mi masa y la masa de la Tierra, pues va a generar una fuerza, ¿no? Que es el peso. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo que son fuerzas van a tener dirección. Lo que es la velocidad va a tener dirección. Lo que es aceleración va a tener dirección, ¿no? Porque dependiendo hacia dónde apunte la aceleración, nosotros vamos a saber si la velocidad está aumentando, está disminuyendo o está variando de dirección también. Pero ¿qué otras cosas no tienen dirección? A ver, ¿qué otras cosas no tienen dirección? Bueno, lo que es el volumen, pues no tiene dirección, ¿no? Lo que es la densidad. ¿Qué otra cosa no tiene dirección? Pues el tiempo. Nosotros podemos decir que el tiempo va hacia adelante, ¿no? Pero en verdad, o sea, el tiempo avanza, no retrocede, pero no quiere decir de que podamos apuntar con el dedo hacia dónde está apuntando el tiempo. Y claro, ¿no? Por ejemplo, la intensidad luminosa. ¿No? Y así vamos a encontrar muchas que tienen y muchas que no tienen dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí estaba escribiendo trabajo. Pero bueno, entonces, hay muchas magnitudes que sí tienen una dirección, pero aunque estén relativamente relacionadas, no, no todas, no porque tengan relación, pues todas van a tener dirección o todas no van a tener dirección, ¿no? Por ejemplo, lo que es la longitud, en lo que es longitud, hay una magnitud en especial que se llama desplazamiento. Y el desplazamiento sí tiene dirección. Pero aunque esta es longitud y el volumen depende solamente de la longitud, el volumen no tiene dirección. ¿Ok? Porque se transforma en una característica. ¿Ok? Entonces, así nosotros vamos a encontrar distintas magnitudes que las podremos clasificar en uno o en otro lado. Así que, bueno, a ver, hasta aquí vamos a dejar la teoría y ahorita vamos a pasar a hacer algunas preguntillas. ¿Ok?